Señor. Me gusta volver a verlos. Estaba pensando mientras oraba con mi hermano Juan, Ismael, esta instancia así de poquitos, alrededor de la palabra y de una taza de café, son momentos invaluables. Nosotros nos criamos así, teníamos esta instancia en mi casa, ¿no? Y ahí estábamos hasta tarde, horas, ¿se acuerdan? Sí. Compartiendo de la palabra, temas espirituales, alrededor de una oncecita. Y eso es muy bueno. Muchas veces queremos ver grandes multitudes, pero curiosamente las más grandes enseñanzas de nuestro Salvador fueron ante grupos muy pequeños. Y de ahí está la promesa esa y la entendemos cuando dice andáis 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Señor, estoy en medio de ellos. Así que lo digo y lo rescato por si en algún momento tú sientes como que al haber muy poquito como que te decepciona un poco. Yo sé que como joven, ¿cierto? Uno quisiera ver movimiento, grupo. No, hermano Ismael. Todo lo contrario. Valora, atesora estos momentos así, ricos y íntimos. ¿Ya? A mí me encanta. Doy gracias en primer lugar por todo este tiempo en que pudimos estudiar, estudiamos 3 grandes temas. ¿Ya? Y como dije el viernes pasado, creo que fue, de todos los temas que he realizado en muchos años, este es el que más me gustó, la disciplina espiritual. Me apasionó, fíjate, me enseñó cosas que a lo mejor sabía en teoría, pero al irlas practicando me enseñó, me hizo crecer en varias áreas. Y también al ver la reacción de los hermanos, de las hermanas, que también, ¿cierto?, se involucraron en algunas de estas cosas. Eso me edificó mucho. Y hoy terminamos esta serie de las disciplinas espirituales. Yo había dejado una tarea y quisiera ver si hay algún comentario de esto. La tarea era meditar en torno al texto del primer libro de los Reyes, 19, 11 al 13, ¿no? Donde el Señor se presenta, ¿cierto?, a través de un viento recio, un terremoto, un fuego y al final un silbo suave y apacible. ¿Alguien lo leyó como para comentarlo? ¿No? ¿Se olvidaron de De verdad que se me olvidó. Pero podemos leerlo y quizás comentarlo. Ya, brevemente, claro, damos la lectura. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Si lo encuentran, no. Bueno, hablando del silencio y la soledad, yo les compartí este texto bíblico que les comentaba que es uno de mis textos favoritos de la Escritura. Y en lo personal, mi comentario personal, ¿cierto?, es que para mí Dios no estaba en el viento, ni en el trueno, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios está en el silbo suave y apacible, en la intimidad, en la oración, en la soledad. Entonces, lo que yo les pedí que lo leyeran, ¿cierto?, y ustedes obtuvieran sus propias conclusiones de este texto. Del 11 al 13. Al 13. Dice, él les dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompió los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya. Un viento, un terremoto, un fuego y un silbo suave y apacible. Bueno, yo ya hice mi comentario, ¿cierto? Mi interpretación de ese texto, cómo a mí me ha servido en mi vida. Así que, ¿qué opinan ustedes de este texto?
¿Cómo lo relacionan con el silencio y la soledad como disciplina espiritual? Yo creo que hace bien estar en un momento así en soledad, en silencio, sin interrupciones. A veces yo le digo porque cuando viene hacia para el campo, yo como que descanso. Esto no lo va a ver la hermana Gina. ¿Ah? Esto no lo va a ver la hermana Gina. Porque como la Gina está tan sorda, entonces ya no hablamos así, aunque tenemos que esperarla así, con la India María hablamos despacito. Pero hace bien eso, ese silencio, esa tranquilidad. Eh, en ese sentido, Elías él sintió la presencia de Dios en el silencio. Sí. Y yo cuando hablaba en un día ese tema, yo me acordé del tiro de Agar cuando ella miraba a su hijo y esperaba que llegara muerto, ¿no es cierto? Y la sangre del niño clamó a Dios. Entonces ella estaba ahí en el desierto sola. Y Dios ahí tuvo misericordia de ella, ¿no es cierto? En esa quietud del desierto. Y así también estuvo con Jesús también en el desierto cuando fue tentado, ¿no es cierto? Ahí también estaba. Bueno, de hecho el texto igual no, nos da claridad de que finalmente el Señor estaba en ese como silbido, dice. Sí, sí, sí. Y Elías se dio cuenta de que ahí estaba la presencia de Dios. Incluso dice que él como que se recubre y, y creo que es importante también poder tener esos espacios de tranquilidad, más que nada, porque vivimos en una época, en un momento de la historia donde hay mucho, mucho ruido y por todos lados parece que nos, como que controlaran nuestro espíritu, nuestra alma con el ruido y, y tener tiempos de tranquilidad, de silencio, eso es como que nuestra alma, nuestro espíritu como que lo anhela. Y como que en ese momento uno puede estar con el Señor o encontrarse con el Señor en esos momentos de tranquilidad. Y, y cuando uno logra entrar en comunión, en esos momentos de tranquilidad, es como que una paz te inundara, como que, como que tú te sintieras em, como seguro, porque estás con el Señor, como que hay una seguridad, una paz, una tranquilidad para tu ser interior. Creo que eso eh, nos invita también como parte de una disciplina espiritual, es tener esos momentos con el Señor en un momento de tranquilidad, que nuestra alma en el fondo repose en la presencia del Señor. A diferencia como a otros cristianos que creen que está en la música, está en el mover, como que en eso, más bien yo lo veo que se mueve más en este otro ambiente. Eso. Sí. Yo tenía, o sea, siempre, no siempre, pero con este versículo yo pensaba de que en Éxodo, por ejemplo, se ve cuando Moisés lleva al pueblo a encontrarse con Dios y hay un terremoto y hay un estruendo grande, ¿cierto? Una nube donde Dios habla y el pueblo le dice a Moisés que no le hable porque tenían miedo y que podían morir, decía el pueblo. Entonces, al final ahí Dios, ahí Moisés hablando, ¿no? Pero en medio de todo eso, Dios se presentó ante el pueblo con terremoto, con una nube grande y así. Entonces, claro, ahí uno ve de que Dios sí estaba en ese en el terremoto, en esa grandeza, pero siempre yo, no sé si decir que no entendía, pero como que no la hallaba o sea, digamos que no entendía el cómo juntar eso.
Pero igual entiendo ahora un poco más de que, claro, Dios puede estar en esas cosas grandes también, pero en donde Dios te habla y se relaciona más en el silencio. Pero eso no quita de que Claro. Dios en las cosas grandes también quiera llamar nuestra atención y así. Sí. Bueno, yo les conté la ilustración del huracán, ¿cierto? Eso lo Mm, vimos el año sí. pasado. Y esto se relaciona más o menos con esto. Ah. Un huracán, una tormenta llena de energía, de destrucción, de caos, pero el ojo del huracán justo al medio es una quietud absoluta. Entonces, Dios es así, yo me imagino así a Dios. Dios es un huracán, eh, creación, destrucción, cierto, movimiento, energía, pero su centro, su corazón es amor, es quietud, es paz. Entonces sí, Dios está en el trueno y está en el terremoto y está en el viento recio, sí, pero la esencia de Dios, su corazón, su íntima voluntad, a lo que queremos llegar nosotros, su mente, es paz y quietud. ¿Mm? También la Escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Eso es lo que llamamos la revelación general. También lo vimos cuando estudiamos la Escritura. Dios se muestra, se revela al ser humano a través de la creación, la revelación general. Todo ser humano puede conocer que hay un Dios con solo mirar la creación. Pero para conocer el detalle de Dios, cómo es Dios, quién es Dios, cómo piensa, cuál es su plan, su propósito, no basta con mirar la creación. Hay que ir un poco más allá, a la intimidad. Y la revelación específica de Dios que le llamamos, ¿cierto? Está en la Escritura y en la persona de Jesucristo. Entonces es lo mismo. ¿Mm? Es lo mismo esto, sí, Dios está en el viento recio, en el terremoto, en el fuego, y ahí cualquier ser humano puede darse cuenta que hay un Dios detrás de ese poder. Pero necesitamos más que saber que hay un Dios, necesitamos conocer a Dios. Y eso lo logramos, ¿cierto? Acercándonos a Él y yendo a su intimidad. Eso es lo que me hace ver a mí este versículo en el primer libro de los Reyes. Bueno, con eso concluimos Silencio y Soledad, ¿cierto? Y nosotros estudiamos la oración como disciplina espiritual. Dijimos que la oración es un hablar con Dios, fluido, como quien habla con un amigo, con un padre, con un hermano. Y la Escritura dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, sin intermediarios, sin rituales, ¿verdad? Hablamos del estudio y lectura de la Sagrada Escritura como disciplina espiritual que nos permite conocer a Dios. Hablamos de la adoración, dijimos que la adoración era, ¿qué cosa? Una vida. Reconocer la grandeza de Dios. Y ahí nos detuvimos, dijimos que a veces se malentiende adoración y se cree que adoración es cantar. ¿Ya? Hay libros de esto, cantar es adorar. No, es una pequeña parte de la adoración de vida. Entonces, adoración es exaltar o reconocer la grandeza de Dios a través de diferentes medios. Hablamos de la comunidad, de la vida en comunidad, y la iglesia es llamada a vivir en comunidad. Este es un tema complejo para el creyente de hoy día que está acostumbrado a una vida individualista, personalista, perseguir sus propios fines, egoísta, ¿cierto? Y contrariamente a eso, la Escritura nos llama a vivir en comunidad, preocuparnos por los demás, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Entonces, sí, pues nuestro estilo de vida moderno atenta contra una sana vida cristiana. ¿No? Y ahí también está todo el tema de cómo la iglesia hoy van mutando, se van transformando, ¿cierto?, hacia una vida cada vez de menos comunidad. Y hay iglesias que funcionan prácticamente 100% online hoy día. ¿Ya? Esa fue una bendición que nos trajo la pandemia y también un problema que nos trajo la pandemia. Fueron dos cosas simultáneamente. La bendición es que la iglesia dio un salto evolutivo bien importante. Y el problema o el obstáculo es que muchos creyentes se acostumbraron a la casa. o mal acostumbraron a los cultos online, pero no van al templo o al lugar de reunión y dejan de vivir una vida en comunidad. Es el gran problema de esto. Hablamos del servicio, ¿cierto? Como la esencia de la vida cristiana, que es
ayudar a otros, cooperar con otros, servir a otros. Y pusimos como ejemplo máximo a nuestro Señor Jesucristo, que dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Hablamos del ayuno como la abstención de comida o bebida u otras cosas, no necesariamente comida o bebida, ¿cierto? Y explicamos que el ayuno no era un gallito con Dios, una medida de presión. Una vez escuché a un predicador, decía que el ayuno era una especie de huelga espiritual. Así. No es ninguna huelga. Es una disciplina de humillación ante Dios y de buscar su voluntad. Dios, eres soberano. No se le puede presionar, no se le puede condicionar. No, eres soberano. Él hace lo que quiere. Hablamos de la meditación cristiana y dijimos que la meditación cristiana es llenarse la mente de la palabra de Dios, pensar en las cosas divinas. Hicimos una comparación con las meditaciones orientales, ¿cierto? Que están muy de moda hoy día. Y la meditación oriental consiste en vaciar la mente, dejar la mente en blanco y conectarse con el todo universal, como le llaman, el panteísmo. Que es peligroso. Y es peligroso, vimos los peligros. Contrariamente a eso, la meditación cristiana no es vaciarse, sino llenarse de Dios a través de su palabra, ¿cierto? Es muy interesante. Esto de la meditación está muy de moda en las iglesias también, y he visto iglesias y predicadores que llaman a practicar estilos de meditación oriental en las iglesias. Llaman a practicar meditación trascendental, yoga en las iglesias. Hay talleres de yoga en iglesias evangélicas, ¿ah? Sin saber, ¿cierto?, el fondo del asunto, de qué se trata y el daño que puede ocasionar. Y hablamos del silencio y la soledad como un apartarse del ruido y de las distracciones cotidianas y en esa intimidad buscar a Dios. Jesús hacía eso, se apartaba. Jesús lo hacía. Y obviamente encontramos muchos ejemplos de todas estas disciplinas espirituales en la Biblia, pero como en todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo es el primer ejemplo. ¿Ya? Todo eso vimos, nos paseamos por todo eso, aprendimos muchas cosas. Entonces ahora yo tengo una serie de preguntas que vamos a evaluar lo aprendido y también nos va a servir para ir conversando. Así que lo voy tirando. Hay una muy fácil y otra que nos van a dar para discutir. Primero, ¿qué es orar? A, meditar. B, llorar. C, hablar con Dios. ¿Qué es orar? ¿Qué dice el público? Orar es hablar con Dios. ¿Cuál? ¿La C? La C. Ya, como muy obvia. ¿Sí? Sí. Ya empecé hablando. Lo poquito se va. Segundo, ¿cuándo debemos orar? A, solo cuando estamos en el templo. B, solo cuando estamos en silencio. C, siempre y en todo lugar. Siempre en todo lugar. Ya. Muy bien. Ya. Algunas de estas respuestas parecen como demasiado obvias, pero no son tan obvias. No va a faltarle el hermano que diga, no, solo cuando estamos en el templo. Porque hay ciertos cristianos, ¿cierto?, que tristemente ven o creen que toda la vida espiritual gira en torno a un templo. No es así. El culto, la reunión congregacional, es como la culminación del trabajo de la iglesia. Pero el trabajo de la iglesia se extiende a las casas, se extiende a los hospitales, se extiende a la ayuda, a la visita a los enfermos. Entonces, este proyecto de comenzar culto en casa es precioso, es fundamental. La iglesia va más allá del templo. 3. Nombre 2 oraciones rituales que aparecen en la Biblia. A, la Shema y el Padre Nuestro. B, el Padre Nuestro y el Ave María. C, el Padre Nuestro y el Rosario. La Shema y el Padre Nuestro. ¿Y por qué no el Padre Nuestro y el Ave María? Porque La nosotros María no no. oramos a María. No se menciona y no. Mi abuelita era muy católica, me juraba y rejuraba que el Ave María estaba en la Biblia. Pero nos faltan los hermanos que lo crean. Entonces, por eso es necesario aclarar que no está en la Biblia. 4. Respecto de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros llamamos la Biblia, A. Aquí quiero que lo piensen muy bien. Y si aquí se va a originar un pequeño tema de discusión. A. Las Sagradas Escrituras ¿son toda la palabra de Dios revelada al ser humano? B.
¿Son parte de la palabra de Dios? ¿Hay otros textos que no están en la Biblia? Sí, no son en absoluto la palabra de Dios. Ismael, ¿qué pensaste? Yo creo que es que hay un cuando se ¿cómo se llama esto? El canon. Sí, el Sí, el canon canon, entonces conjunto de la Escritura. eh, los encargados de la que hicieron eso, ellos, por lo que yo sé de eso más o menos, o sea, por lo que me han enseñado en el tiempo, em, sé que se acordó de dejar esos 66 libros porque em, era como lo más, no sé cómo llamarlo, lo más central, pues así decirlo, o no sé cómo sería, pero em, yo, o sea, en mi pensamiento personal, yo siempre he pensado algo de que Dios, al estar al control de todo, Él se iba a encargar de dejar lo, ¿Suficiente? claro, lo justo y suficiente para nosotros. Entonces, eso no iba a depender de las personas que hicieron el canon, sino que detrás de eso siempre está Dios. Entonces, lo sabemos con su soberanía. Entonces, yo siempre he pensado eso de que, independiente de cómo se haya hecho el canon y todo eso, Dios se iba a encargar de que al final estén en esos libros lo que debía estar. Entonces, yo creo que según eso. Algo hablamos de esto. ¿Se Sí, acuerdan? Vimos cómo era sí, el veo proceso de que revelación. los libros que están en la Biblia es lo que Dios quiso inspirar que se escribiera. Y se preocupó Sí. hasta que... Hoy han aparecido, por ejemplo, un evangelio de Tomás, un evangelio de Felipe, un evangelio de María Magdalena. ¿Y qué pasa con esos libros? Entonces, porque están ahí. Por ejemplo, apareció hace poco un evangelio de María Magdalena, ¿ya? Que es de por ahí por el año 100. ¿Ah? No podemos pensar que a lo mejor lo escribió María Magdalena, pero alguien que conoció a María Magdalena a lo mejor escribió y es de tiempo de los apóstoles. ¿Por qué no está en la Biblia? Es que los otros libros fueron inspirados por la voz de Dios. Entonces María, es porque yo si podía escribir un evangelio del Boni porque lo conocí y lo escribo. Porque Pero se lo va por inspiración. es que para poder llegar al consenso hay unas ciertas reglas que utilizaron estos hombres en ciertos tiempos, ciertos concilios. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, era de que quien hubiese escrito tenía que haber sido parte de los discípulos. En este caso, Mateo entra en esa categoría. Juan Marco quizás no entraría, pero era discípulo de Pedro. Estamos hablando aquí de los evangelios. Y habían varias formas de que en el fondo era Dios a través del Espíritu Santo también guiando a estos hombres para poder eh, decir cuáles eran los que estaban apegados al conjunto de libros que ya consideraban como sagrados. Si había uno que contradecía quizás alguna enseñanza de algún otro, eso ya les complicaba. De hecho, hubieron varios libros en los primeros siglos que no habían sido considerados porque como no tenían una revelación o un entendimiento de aquellos libros, aún no los consideraban. Pero había como una regla que en el fondo Dios los guiaba para... Además que en el Antiguo Testamento da señales de la venida de Jesucristo. Entonces ahí había un complemento de lo que Dios quería hacer. Ya. Bueno, este tema es muy importante, pero hay que tener claras algunas cosas. Y porque les van a presentar objeciones hacia ustedes. Y siempre se han presentado. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, él habla de que hay otra carta que se escribe a los corintios, pero no está en la Biblia. Y él habla una carta a los laodicenses, que tampoco está en la Biblia, escrita por él. ¿No? Entonces, si Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué estas dos cartas que él mismo menciona no están en la Biblia? Bueno, para formar lo que nosotros llamamos el canon, ¿cierto? El conjunto de las escrituras sagradas que manejamos hoy día,
hubo varias reglas que se tuvieron en cuenta, pero finalmente debemos entender que el mismo Espíritu Santo guió a la iglesia, ¿m?, para que se acordara, más bien, se reconociera que tales y cuales libros eran de inspiración divina. Porque no fue un acuerdo que se hizo, sino más bien un reconocimiento de lo que ya en el mundo cristiano de aquella época se manejaba como libros inspirados. Entonces, los temas que se tuvieron en cuenta fueron las reglas, que tuviera un autor conocido y que éste fuera creyente, ¿cierto? Hay tal vez alguna excepción, que el libro de Hebreos, que todavía no sabemos quién lo escribió. Sin embargo, hay 3 posibles autores y los 3 son creyentes. Algunos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que lo escribió Apolo, otros dicen que lo escribió Bernabé, según la región geográfica de Europa o de Asia Menor. Pero sí fue un creyente. Segundo, que la temática central fuera cristocéntrica. Tanto que se presente el Salvador en tipo o en figura, o que hable directamente del Salvador. El hilo rojo que se le llama, que recorre todas las escrituras, la persona de Cristo está en todos los libros de la Biblia, ¿ya? Tercero, que tengo un mensaje de edificación para el creyente, no simplemente que cuente historia. La Biblia sí es un libro religioso, sí es un libro histórico, pero también es un libro moral y espiritual. Entonces, algo enseña, ¿ya? También se tuvo en cuenta que fuera de aceptación general por las iglesias cristianas de la época. Y hubo libros que existían en la época, pero que no lo aceptaban la iglesia. También se tuvo en cuenta que los temas que trataban esos libros estuvieran en armonía con los otros libros y no hubiera contradicción entre ellos. Entonces yo me acuerdo, sería chico, cuando se habló de que había aparecido el Evangelio de Judas. Y se le dio mucho revuelo al Evangelio de Judas. Se publicó y al tiro salían algunos diciendo, pero ven, hubo otro Evangelio que no está en la Biblia. Y contradice a la Biblia. Y claro, el Evangelio de Judas contradice a los otros Evangelios. Porque el Evangelio de Judas dice, no sé si lo han leído, No. que el Señor Jesucristo, en el transcurso de toda su vida, Él buscó a propósito cumplir las profecías bíblicas que hablaban del Mesías, para que todos entendieran que Él era el Mesías. Y Él acordó con Judas la entrega que Judas hizo, ¿ya? Como que le dijo, oye, véndeme por 30 monedas para cumplir la profecía bíblica, ¿cierto? Y cumplir la profecía que también un amigo te traicionaría. Entonces todo fue acordado. Y al tiro salían algunos diciendo, pero ven, así fue la verdad. Y todos los demás evangelios están equivocados. Entonces la conclusión era muy simple. O creo a todo el conjunto de la escritura, o creo a este libro. Es muy simple. Si le creo a este libro, creyendo que esta es la verdad, entonces todos los demás están equivocados. Si le creo a todos estos, entonces este está equivocado. Es muy simple. Entonces ahí estaba el tema, cuando un libro contradecía a otras escrituras, ¿cierto? No era de inspiración divina, porque el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. ¿Cómo está mi hermano? Asientito, no asientito. Ya, sí, correcto. Y cuando uno se hace miembro de una iglesia, todas las iglesias tienen una declaración de fe. Y en todas las iglesias, todas, ¿cierto? Dice, y uno debe aceptarlo, creo que la Biblia es la inspiración total de Dios. No hay más ni menos libros que esto. El tema da para discusión. 5. ¿Qué es la inspiración? Estamos hablando de la escritura, ¿cierto? ¿Qué es la inspiración? A. ¿Es el dictado que el Espíritu Santo hizo a los escritores sagrados? B. ¿Es la manera en que el Espíritu Santo guió a los escritores sagrados? C. ¿Es la voz audible del Espíritu Santo? ¿Qué es la inspiración como proceso de revelación de Dios? A ver, hermano. La B. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. ¿Totalmente seguro? Sí, no estoy Ya, dudando. bien. Eso es importante, ¿estás seguro? Sí. Tenía un Sí. profesor que decía, ¿estás seguro? Y lo hacía dudar a uno. Bueno, cuando digo es el dictado, significa que él dictó directamente cada palabra.
No es así la inspiración. La inspiración, que es el proceso en que el Espíritu Santo guía a los escritores sagrados para escribir lo que Él, Dios, quería que se escribiera, no es una anulación de la voluntad del que está escribiendo. Yo no caigo en un estado de trance, ¿cierto? Y pierdo la conciencia, o escucho una voz directa. No. El Espíritu Santo guía al escritor con sus propios atributos, con su propia característica. Por eso es que en lo diferente del libro encontramos diferentes estilos de escritura, que es el estilo del escritor. Si hubo pasajes donde el Espíritu Santo dictó, escribe esto, o mostró, escribe lo que ves, ¿cierto? O habló con voz audible. Pero son ejemplos, porque la inspiración es en el fondo el proceso de cómo el Espíritu Santo guió, usando la personalidad y las características del escritor. Eso es importante. ¿Ya? Sexto, ¿en qué idioma se escribió la Biblia en sus textos originales? A ver, Ismael. A. No, yo nomás, sí, yo sé. Griego, hebreo y latín. B. Hebreo, arameo y latín. C. Hebreo, arameo y griego. En sus textos originales. Repítasela de nuevo. No, no, sí, estoy bien. ¿Sí? ¿Te estás viendo? Ah, ya. Ya. Bueno, y si usted tiene la respuesta. Yo creo que la A. ¿Se escribió en griego, hebreo y latín? Yo creo que no. ¿Qué dice usted? ¿La B? Yo creo que es la A. ¿Y usted qué dice? ¿En La griego? B. ¿En griego? No sé si en griego, no sé. Hebreo. Ahí me pidió. Yo digo. Ya. ¿No es la B? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sí. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y algunos pasajes en arameo. También tocamos este tema cuando yo les enseñé, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro en arameo, como le habría orado Jesús en su idioma original. Entonces la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y algunos pequeños pasajes en arameo. Es importante entender esto, porque nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que en sus idiomas originales es perfecta, no se equivoca, no contiene ningún error, ¿ya? Pero en sus idiomas originales, porque del hebreo y del griego y del arameo ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo, a muchos. Entonces, el proceso de traducción pierde fidelidad. Por eso yo también les comenté que en lo personal soy enemigo de las nuevas traducciones, las más modernas, porque al ir adecuando el lenguaje se va perdiendo parte de... Puede cambiar el sentido. Sí. Una palabra puede cambiar todo Claro. el sentido original. Y lo curioso es que una palabra cambia todo. ¿Ya? Y eso ha dado origen a discusiones teológicas, pero tremendas. ¿Se fijan? Ya, no voy a poner ejemplo, aquí estamos. Ya. Pregunta número 7. ¿Qué es adorar? A. Es cantar. B. Es levantar las manos. C. Es reconocer la grandeza de Dios. ¿Hermana? La C. Sí. Muy bien. Perfecto. Está mal. Es reconocer la grandeza de Dios. Y lo hacemos a través de diferentes maneras. 8. La adoración puede ser solo individual, solo comunitaria o individual y comunitaria. Son individuales comunitarios. Exacto. Adoramos personalmente, pero también en comunidad, en iglesia, en congregación. Perfecto. Pregunta número 9. ¿Debemos adorar a todos los poderes espirituales? Por ejemplo, a Dios, a los santos, a los ángeles, a las vírgenes. B. ¿Solamente a Dios? C. ¿A los poderes espirituales y a los líderes terrenales de la iglesia? Adiós. Solo a Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás. Esto debe quedar clarísimo. Pregunta número 10. La vida en comunidad es A. Piénsenlo bien. ¿Un mandato para la iglesia? B. ¿Una sugerencia para la iglesia? C. ¿Una alternativa a la adoración individual? La. Perfecto. Perfecto. No es que queramos o no queramos adorar en comunidad. Estamos llamados a adorar en comunidad. ¿Ya? El culto congregacional o la vida en comunidad, ¿cierto? Es
parte esencial de la vida cristiana. 11. La esencia de la vida cristiana es A. Buscar el reconocimiento personal. B. Servir a los demás por amor y gratitud a Dios. C. Hacer buenas obras para alcanzar la salvación. La C. B. B. La C. B. ¿La C dice usted? Yo creo que la C. B. ¿Pero la C cuál es? Yo creo Repite. que la última. Pero argumento. ¿por qué? Porque, a ver, Ya. ¿cómo fue la pregunta? Disculpe. Sí. Dice, la esencia de la vida cristiana, o sea, ¿en qué consiste la vida cristiana? Es buscar el reconocimiento personal mío, servir a los demás por amor a Dios, a hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Yo creo que hacer ahora buena obra igual sirve para la salvación personal de uno. ¿Ya? Es que no es por obra. Pero la A igual es buena. Yo encuentro que la A igual es buena. Como no estoy entre la A y la C. La de reconocimiento personal. Sí, que nosotros tenemos que reconocerlos primero nosotros. Nuestros errores nosotros primero. Es decir, Ah, no, pero aquí se refiere a buscar Como la fama. la fama Sí, personal. a eso claro, se el refiere. ego. Buscar El ego. mi- Sirve como el ego. O sea, pero Sí. está bien lo Sí, que... sí, está bien o en sea, el sí, momento. como lo está En ese entendiendo, sentido, está sí. bien como lo está argumentando. Ya. Pero, Pero es la B. pero habla de reconocimiento personal que todos me reconozcan. Entonces, Sí. eso ya no. No. Y la C, claro, estamos llamados a hacer buena obra, pero para alcanzar la salvación, ahí ya se cae porque la salvación nosotros No es por obra, dice. es por gracia de Dios, Sí. por amor. Dice. Claro, Entonces sería la B, servir a los demás por amor y Sí. gratitud a Dios. exactamente. Sí, me quedé mal. Mire, nosotros, mi Vamos a hermana, estudiar eso. nosotros sí estamos llamados a hacer buenas obras, ¿ya? Pero no para alcanzar la salvación, porque la salvación no se alcanza, no se gana. La salvación es un regalo de Dios. Cuando usted creyó en Jesucristo, Dios le regaló la salvación. ¿Por qué nosotros hacemos buenas obras? Porque es parte de nuestra naturaleza. Somos nuevas criaturas y hacemos nuevas cosas. Así de simple, ¿se fijan? ¿No? Entonces, Pero yo no la veía por el lado mío, yo la veía porque yo hacía obras buenas con los demás, en el sentido de que yo como el otro día, en la barca hablamos el tema de que con la obra es igual. Yo no hablo por mí, yo hablo las obras que ha hecho Dios en mí. A ver, a cualquier hermano o cualquier persona que me preguntan, que me ven cambiar, y yo le he dicho que el cambio me lo ha hecho Dios, nadie más que Dios. No me lo ha hecho la iglesia, no me lo ha hecho mi hermano, nadie me lo ha hecho Dios. Y me dicen, ¿por qué tú crees en el Dios? Por simplemente la razón porque Dios a mí me sanó de una enfermedad. Yo siempre he dicho que no sé si fue en mi casa, porque ya no sé, pero Dios me sanó. Y yo lo miro por ese lado, yo no hablo porque yo me quiero ser grande, pero hablo por mí, por lo que ha hecho Dios en mí. Claro. En ese sentido yo voy a esa obra. A la obra que Dios hizo en usted. Sí, yo no hablo por mi hermano ni por nadie, porque yo no sé lo que Dios hizo con los demás, pero yo hablo por mí, por lo que hizo Dios en mí. se entiende perfectamente, mi hermana, pero nunca olvide que usted es salva por regalo de Dios. La palabra gracia significa regalo, ¿ya? Entonces Dios nos regaló la vida eterna, ¿se fijan? Y ahora yo hago buenas obras y soy nueva criatura y doy fruto y todo eso, porque es mi naturaleza, ya soy así, ¿se fijan? Usted ya es transformada, por lo tanto ahora da frutos de buenas obras. Ya, 12. El ayuno. El ayuno es la abstención total de bebida y comida. B. Es una manera de presionar a Dios para que responda a nuestras peticiones. C. Es una forma de humillarse y buscar la voluntad de Dios. C. Exactamente. 13. La meditación cristiana. A. Es vaciar la mente y buscar la conexión con la divinidad, con el todo. B. Es llenar la mente con la palabra de Dios. C. Es una forma de relajación para sanidad del cuerpo y del espíritu. La meditación cristiana. B. B. Es llenar
la mente con la palabra de Dios. 14. Respecto del silencio y la soledad. A. ¿Solo se puede practicar en el templo o en un convento o monasterio? B. ¿Puede realizarse en cualquier lugar tranquilo y libre de distracciones? C. ¿Solamente puede practicarlo los cristianos más místicos o espirituales? La B. B. En todo lugar tranquilo y libre de distracciones. Y la última pregunta. Aprendimos o conocimos o recordamos dos oraciones rituales en la Biblia. La Shema y el Padre Nuestro. ¿Puede alguien recitar alguna de estas dos? ¿Cómo se llama? Sin leerlo. En arameo, creo. No, en español no. En inglés. La Shema o el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de la Shema? La Shema, no sé si es tan largo, parece que es Oye Israel. Ah, ¿uno es ese? Sí. Ah, ¿Se sabe el Padre Nuestro de memoria? ¿Se lo sabe de de memoria? memoria. Sí. Memoria, no. ¿Y usted se lo sabe? Sí. A ver, pues, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, por nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni líbranos del mal. Amén. bien. Es importante que sepamos. Y no olvidemos también de la oración sagrada del pueblo de Israel, ¿cierto? Que es la declaración de fe del pueblo de Israel. La Shema, que le llaman. Shema significa oye o oír. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ya? Ujú. Esa es la Shema. De hecho, el escriba cuando le pregunta a Jesucristo, le dice, Jesucristo, ¿cuál de todos los mandamientos que tenemos, cuál es el más importante? Y nosotros siempre decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu. Pero antes de eso, Jesús le recita el Shema. Oye Israel, Sí. el Señor uno es. Entonces, es importante porque... Y lo involucra en el sentido porque era algo súper importante para ellos. Y de ahí recién, o sea, que en el fondo como que va a Moisés, ¿cierto? Y de ahí trae la enseñanza. Claro. Entonces, fíjese la importancia en el contexto histórico de la época, que también es importante hoy. Israel estaba rodeada de pueblos politeístas, creían en muchos dioses. Hoy día igual, ¿cierto? Y en medio del politeísmo del mundo de la época había un pueblo que declaraba: el Señor uno es, y solo un Dios. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, solo hay un Dios. ¿Ya? Y por eso era destacable esta oración y era la declaración de fe del pueblo. No lo olviden, ¿ya? Yo se lo enseñé en hebreo, ¿cierto? Decía, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Búsquela por ahí, quedó escrito. Sí, a mí me gusta la frase en hebreo. Esta significa: el Eterno te bendiga. El Eterno te bendiga. Hashem es el Eterno, el Altísimo. Y quiero terminar con una ilustración sobre la importancia de las disciplinas espirituales. Esta es una historia verdadera. A mí me gusta mucho leer y hay un escritor ruso que fue premio Nobel de Literatura en 1970, se llama Alexander Solzhenitsyn. Y Alexander Solzhenitsyn describe la vida en la revolución, cuando vino la revolución bolchevique, por los principios del año 1900. Rusia era un país muy, muy creyente. Hoy día lo volvió a ser. Pero cuando recién llegó la revolución, no quiero mencionar los partidos porque... Pero la revolución bolchevique, digámosle, se prohibió la fe. Se cerraron los templos. ¿Ya? Y el autor, Alexander Solzhenitsyn, cuenta una historia.
Dice que su familia estaba cultivando los campos y todos los templos ahora se transformaron en bodegas, en lecherías, ¿ya? Ya no eran templos donde se congregaban los hermanos. Era una bodega para guardar cosas, por ejemplo, o lechería, qué sé yo, granero. Pero hubo algo que los templos conservaron y eran las campanas. Y las campanas ya no se ocupaban para llamar a los creyentes a los cultos, se ocupaban para anunciar el fin o el comienzo de la jornada laboral. Entonces en la mañana se tocaban las campanas y toda la gente tenía que ir a los campos a trabajar. Y en la noche se tocaban las campanas y toda la gente iba de vuelta a sus hogares. Él cuenta que su padre era quien tocaba las campanas. Y el padre escogió seguir tocando las campanas. Era una tarea que tenía que cumplir todos los días, sagradamente a cierto horario. Y tenía que hacerlo. Si no lo hacía, se descontrolaba toda la jornada laboral. Y le preguntaban por qué él quería tocar las campanas. Si ya no estaba llamando a reuniones religiosas, solamente a trabajar. Y él dijo, lo único que me recuerda que soy un ser espiritual y que no soy un animal son las viejas campanas. Cada vez que suenan las campanas, yo me acuerdo que puedo mirar al cielo y recordar que hay un Dios. Esa disciplina que él mantenía todos los días, lo mantenía vivo espiritualmente. Entonces las disciplinas espirituales que estudiamos no son para alcanzar salvación. No son para lucirse ante otros. Son para mantener activa nuestra vida espiritual. Al principio hablamos de la carrera de la fe. Si nos dejamos estar, si nos relajamos, ¿cierto? Se enfría nuestra vida espiritual. Pero para mantenerla activa necesitamos estar disciplinados y realizar algunos actos, algunas acciones diarias, y dentro de ellos está esta disciplina espiritual. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Cualquiera. Tiene que levantarse a tal hora, tiene que comer a tal hora, dejan de trabajar a tal hora, etc. Disciplinas en la vida espiritual. Si no, la vida espiritual se enfría y eventualmente se muere. Tal y cual. ¿Ya? Es rico un día decir, ya, hoy día no voy a orar, no voy a hablar con Dios hoy día no voy a leer la escritura, hoy día no. Ya, listo. Es rico que hagas un día acostado todo el día. Pero hazlo 2 días, hazlo 3 días. No te bañes en una semana. No comas en una semana. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Se debilita y muere. El espíritu pasa lo mismo. ¿Ya? Deja de orar una semana y un día te vas a dar cuenta que ya no sientes necesidad de hablar con Dios. Amén. 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 Terminemos con una oración.